Bueno, les cuento un poco. Yo soy de Chile. Obviamente estamos haciendo una colaboración desde varios lugares. Yo estoy desde acá de Chile. Mi nombre es Carlos Pérez. Soy psicólogo hace ya creo que más de 10 años, por ahí 12 años Wow. creo que va la cuenta. Bueno, inicié todo mi proceso profesional como egresado de una universidad, la Católica del Maule, acá en Chile, con un foco inicialmente en lo que es psicología de la salud. Entonces ahí el bagaje que tenía en ese tiempo tenía mucho que ver con la prevención, la promoción de la salud mental, un poquitito, bueno, harto diría yo, de tener como entendimiento de esta relación cuerpo-mente. Ujú. Y, y en aquel tiempo yo siento que todavía era un entendimiento personal acotado todavía, no miraba esa relación como la miro hoy en día. Eh, pero por lo menos inicié mi carrera con este foco, digamos, por ahí bien interesado en los distintos modelos de la psicología, que seguramente vamos a hablar en un ratito más. Muy apasionado en ese tiempo con el humanismo, con el enfoque sistémico, algo que les comentaba ayer a ustedes, esto de este bagaje cognitivo-conductual, que por lo menos acá en Chile es bien como plataforma para muchas carreras, para muchas universidades. Y luego terminé trabajando finalmente al inicio en el ámbito educacional. Entonces ahí también me permitió mucho ganar entendimiento y experiencia respecto a los procesos cognitivos, la inteligencia, los temas grupales, el tema de redes, el tema de infancia, justicia. Ahí como que fue un baño, una escuela literalmente, bien rica en ese aspecto porque me abrió mucho el campo a cosas que yo en ese tiempo no tenía tanto como dentro de mi mapa, por lo menos no estaba tan interesado directamente. Y ahí surgió harto el interés. Ahí empecé a completar un poco este bagaje respecto al cuerpo y la mente a través de las neurociencias. En educación en ese tiempo estaba muy en boga eso, estaba como aflorando acá en Chile a nivel mucho más transversal. El tema de las neurociencias estaba todavía, creo yo, en pañales un poco, como se dice, a lo que es hoy en día, que hoy día ya es parte fundamental de muchos enfoques también. Y ya con el tiempo me fui interesando mucho más a partir de varias dudas que tenía y de un poquito de insatisfacción respecto a mi propia práctica, porque también sentía que tenía ciertos alcances, por ahí habían cosas que no tenía total control, o por lo menos yo sentía que no tenía tanto dominio. Eh, entonces me empecé a interesar más por el individuo, por empezar a entender a la persona eh, como objeto de estudio, ahí siempre interesado en esta lógica de la mente y por ese tiempo muy en este debate quizás interno, y ni tan interno, porque yo sé que es un debate todavía en desarrollo, esta cosa de cuerpo a la mente, de qué será, Exacto. qué pasa con el cerebro, qué pasa con la mente, que son lo mismo, no son lo mismo, todavía con ese debate en ese tiempo. Estoy hablando aquí ya unos 7, 8 años atrás. Y en ese tener dudas, conversando con amigos, habían ya algunos amigos que habían seguido estudiando, estaban haciendo su magíster, eh, y uno de ellos, un muy buen amigo, me dice, oye, estoy haciendo un magíster en un enfoque que se llama cognitivo por racionalista. Y yo en ese tiempo algo me resonaba de alguna clase que tuve por ahí, que ya era muy avanzada la carrera, por ahí por quinto, entonces uno ya como que lo que está rescatando ya es como lo último de la malla, con ganas mucho de salir, entonces no lo tenía muy fresco. Y me empecé a interesar de nuevo en ese enfoque y al final hice el magíster. Y siempre digo, afortunadamente lo hice, con todo lo que a nivel personal requirió de esfuerzo, de debate interno, de hacerlo. Obviamente hay una inversión siempre ahí económica y todo, pero fue una apuesta tremenda que afortunadamente hoy en día me enriquece un montón. Hoy en día yo creo que gran parte de mi práctica es de enfoque cognitivo por racionalista y eso me ha ayudado a entender muchos fenómenos que en ese entonces no lograba entender.
Y hoy día me abre mucho las puertas y ventanas y todo lo que me abre el criterio de forma muy enriquecida para entender justamente el apartado más de la psicoterapia, del individuo, de la personalidad, la mente, entre otras cosas. Y hoy día estoy justamente trabajando como independiente a partir hace ya como un año, 2 años aprox, haciendo psicoterapia predominantemente online también, y últimamente he estado coqueteando ahí un poquito con el ámbito organizacional, entre otras cosas, haciendo un poquito de docencia también en el último tiempo, y ahí diversificando un poquitito, como tratando de nutrirme de todos estos campos. Y estuviste trabajando en hospitales públicos, creo que me habías comentado, ¿no? ¿Puede Sí, ser? sí, claro, sí, en el periodo más o menos que hice el magíster, terminé el magíster, tenía muchas ganas de poder tener práctica recurrente, porque finalmente cuando uno es independiente y trata de armar un tema como de psicoterapia, cuesta bastante como abrirse campos, por lo menos en lo local, acá donde vivo yo. Mm. Estoy acá en Curicó, en Chile, zona centro, centro-sur más o menos. Entonces cuesta un poquitito hacerse campo y me di cuenta que una gran oportunidad era entrar al sistema de salud, que era ya una práctica diaria, con un acompañamiento importante, con un equipo bien robusto de trabajadores sociales, médicos, psiquiatras, otros colegas obviamente, psicólogos, trabajadores, terapeuta ocupacional. Entonces había también toda una escuela nueva de salud que también, bueno, obviamente me ayudó a poder poner en práctica todo lo que estaba aprendiendo, todo lo que ya estaba consolidando. Y por otra parte también entender qué era lo que yo quería realmente, qué era lo que yo buscaba directamente como en mi práctica. Y por ahí tuve mucho crecimiento, eso fue muy bueno. Por azar del destino, lamentablemente pude trabajar un tiempo nomás en ese lugar, trabajé como 3 años. Tuve ahí unos problemillas administrativos que no me permitieron continuar ejerciendo ese cargo. Yo estaba haciendo un reemplazo, entonces ahí pasaron algunas cosas. Y lamentablemente, bueno, por lo menos lo que he ido conversando con la gente de allá, todos sufrimos como esa despedida porque yo igual quería seguir ahí, ellos también querían que yo siguiera, fue como un término sin quererlo, pero me traje todo el aprendizaje y hoy en día, nada, siento que soy un profesional que de todos los lugares que ha transitado toma lo mejor, incorpora todo y hoy día estoy un poquito como independiente tratando de poner todo eso en práctica y creando cosas nuevas también, como les contaba. Qué bien. Sí, es muy interesante Mm, porque el pensar que cada lugar donde vos trabajaste o estuviste te enseñó algo que también puedes mm. traer en integración en este momento. Sí, sí, de hecho, agradezco mucho haber tenido como todo ese tránsito de educación, de salud, y todo lo que fui rescatando Personas en el también, camino. Claro, las situaciones. personas sobre todo, sí, porque creo yo que siempre hay como una problemática, creo yo, como profesionales, sobre todo de esta área, que mucho de lo que hacemos nosotros, en muchos casos, cuesta como que se visualice, cuesta como que se vea de forma concreta, ¿cierto? Yo siempre Sí, trabajar como doy, en abstracto. claro, yo siempre doy el ejemplo, tengo hartos amigos que trabajan, son ingenieros, tienen áreas mucho más aplicadas, concretas, ¿cierto? Que ellos me dicen, oye, yo trabajo, empiezo por acá y sale una casa por acá. Y eso nadie lo discute, o sea, es evidente que hay un trabajo que deriva de un producto muy concreto, muy tangible. En la psicología yo creo que es uno de los problemas que tenemos como a nivel de disciplina, que a veces cuesta un poquito que se visualicen esas intervenciones, esos cambios. Y haber tenido todo este bagaje me dio un poquitito ese feedback que la teoría no resuelve. O sea, uno puede tener mucha teoría detrás, pero la teoría no acaba, no resuelve esa como interrogante Experiencia. del oficio, claro, que uno de repente necesita Mm. decir desde el otro, oye, me ayudó esto, lo que tú hiciste conmigo, lo que hicimos conjunto, realmente fue necesario y sin eso no hay cambio en el fondo. Entonces, eso para mí fue muy enriquecedor también como a nivel de satisfacción, obviamente, pero también a nivel de seguridad.
profesional, que yo creo que en ese periodo también tenía como un poquito esa necesidad de saber que lo que uno está haciendo tiene un efecto y que ese efecto es verificable en esa relación, entre otras observaciones que uno va haciendo. Sí, yo creo que también el feedback del paciente o de la persona que estás acompañando te acompaña en ese sentido porque vos estás viendo que efectivamente está realizando un cambio en esa persona y es un cambio que está buscando tal vez desde hace tiempo. eh, Ir acompañándolo está bueno en ese sentido. O sea, es como tener esa confirmación de que tu trabajo y todo tu estudio está efectivamente siendo valioso también para que la persona pueda tomar las herramientas que vos podés brindar. Sí, exacto. Me hiciste pensar un poco en esto del feedback, de esta retroalimentación que no solamente es de la persona, que obviamente se beneficia directamente de un tratamiento, ¿cierto? Que es muy importante, obviamente, pero también me gustó mucho todo esta deriva en que también había una muy buena retroalimentación de parte de los equipos. Y que eso creo yo que es muy potente también cuando uno dice desempeñamos un ámbito que es muy Interdisciplinario. abstracto, claro que es interdisciplinario, pero que uno va viendo que los colegas que no son psicólogos también van viendo mejoría. Entonces, desde otra manera de entender la salud mental, también se corroboraban esas mejoras, ¿cierto? Yo me acuerdo mucho, los médicos me decían, oye, qué bueno que esta persona mejora, y desde un punto de vista médico mejoraban. Entonces, no es solamente desde un punto de vista subjetivo, que es muy valioso, obviamente, de hecho, hoy en día para mí es lo principal, que la propia persona perciba mejoría, eso para mí es un tremendo indicador, pero también el feedback de las otras disciplinas, que también reconocen y te confirman que la persona mejora desde un punto de vista psicológico, y que no son psicólogos, que es lo interesante, ¿cierto? Que son médicos, que son psiquiatras, que son otro tipo de disciplinas. Para mí fue un poquitito como la confirmación ya definitiva de que lo que estoy haciendo hoy día sí tiene Qué efecto, bien. sí tiene producto, digamos, y que hoy día tengo la confianza de poder hacerlo como independiente en realidad. Eso es complejo, ¿no? Porque terminamos la carrera, o sea, yo estoy terminándola en ese sentido, Ujú. y eh, nadie te enseña o te dice antes de terminar, bueno, tal vez vas a pasar por un proceso en el cual sientas esa inseguridad, no sepas de qué Mm. forma gestionarla, cómo podés hacer, con quién podés hablar en ese sentido. O sea, yo tuve una profesora que sí nos orientaba como a formaciones o a supervisiones o a seguir Mm. también en red, pero después no tanto. Y la realidad es que Mm. también si uno no se arma esa red o si no la tenés en el ámbito laboral, eh, es bastante complejo porque es un trabajo muy solitario. Mm. Entonces, sí, necesitas tener un acompañamiento, otro punto de vista, una ayuda, otra referencia, tal vez algún otro enfoque, que bueno, era un poco lo que estábamos hablando, ¿no? Íbamos a hablar en el Mm. sentido de los enfoques y cómo es que todo también va contribuyendo para que realmente esto, ¿no? Poder ayudar a la persona en lo que necesita en ese momento y que sea de la mejor manera. Sí, totalmente, totalmente. De hecho, mientras te escucho, ahí me hace pensar justamente en esto de los enfoques, de los modelos, no solamente dentro de la psicología, sino a nivel ciencia, digamos, ¿cierto? Que ahí seguramente vamos a conversar un minutito más de eso, respecto a que, desde mi punto de vista, es muy importante que todos estos lenguajes puedan ir para decirlo en fácil, como que se vayan pudiendo reunir en una misma eh, entendimiento, en una misma coherencia, digamos, de que hay mejoría, independiente desde dónde se esté mirando. Creo yo que eso es una problemática de la salud mental a nivel general, a nivel disciplina, Sí, ¿dónde que, enfoca el, claro, en qué significa el bienestar o qué significa la resolución de objetivos o qué significa la calidad de vida?
exactamente, exacto. Y ahí me parece que, bueno, por lo menos lo que alcancé a vivir en lo que es salud, en lo que es educación, es que de repente se logran ver estas mejoras y lo curioso es que finalmente cuando uno empieza a conversar con la gente de cómo se explica que esta persona esté mejor, claro, uno dice, mira, buenísimo el resultado, ahora cómo llegamos a ese resultado y todo el mundo tiene explicaciones distintas, algunas obviamente son mucho más afín con otras totalmente distintas y ahí creo yo que pasa una cosa bien curiosa, que entre disciplinas hay como una tensión sana encuentro yo igual, porque es una tensión A veces, a partir de los puntos de a vista veces no distintos, sana, claro. a veces Idealmente no. hay que llevarlo a lo saludable, claro, yo creo que también depende mucho de la actitud de cada uno de nosotros, ¿cierto? Sí. Pero por lo menos mi actitud es tratar de llevarlo a un terreno sano respecto a que se entiende que hayan divergencias porque tenemos marcos teóricos que son obviamente distintos, pero que en esas divergencias de todos modos hay cierta convergencia que es innegable y que hay que empezar a reconocer y empezar a poner adelante en esta tensión, no para abanderarnos con los modelos, sino con empezar a mirar qué cosas estamos haciendo todos, a lo mejor desde veredas distintas, desde lenguajes distintos, que están terminando en producir estos productos, estos procesos de bienestar y empezar a ponernos de acuerdo. Yo creo que un poquito lo que estamos conversando hoy día surge un poco de esta misma discusión, ¿cierto? De que estábamos conversando inicialmente de qué hablamos en Slide, cómo nos ordenamos y si todos tenemos enfoques distintos, bueno, por dónde entramos. Y yo creo que ahí está justamente como la magia de esta conversación respecto a entender que hay distintos enfoques, hay distintas miradas, que muy probablemente el beneficio va a estar más que en el enfoque directamente, va a estar en el ejercicio de hacer terapia, ¿cierto? Que eso es en sí mismo ya algo que va a beneficiar, pero que también uno se puede beneficiar mucho más si entiende bien desde dónde se está haciendo el tratamiento, desde qué lugar se está pensando, desde si esto Claro, será lo pero que yo estoy necesitando. vale, es que digo, Ujú. ahí digo, ¿quién lo tiene que entender, ¿no? Como más el psicólogo, o también es necesario o es deseable que el paciente entienda desde qué enfoque se está dirigiendo la terapia, ¿no? Sí, yo soy muy fiel defensor de que ambos tienen que saberlo. Y yo lo digo desde mi propia práctica, como les comentaba, en un momento, y yo creo que le pasa a muchos profesionales eh, que inician, que no alcanzan a darse cuenta de lo que no se dan cuenta, por un defecto simplemente de que estamos empezando. Es la naturaleza misma de que uno está iniciando una historia, entonces uno no alcanza a ver lo que no ve, lo que no entiende, por el simple hecho de que no se ha enfrentado a ciertas cosas nada más y que es y que no es un error desde mi punto de vista, para mí es parte del aprendizaje en realidad, pero que si eso se prolonga demasiado en el tiempo, si el profesional no logra darse cuenta realmente de cosas que a lo mejor están dificultando su práctica, yo ahí creo que eso es una tarea propia del profesional, digamos, de lograr empezar a entender cuáles son los propios puntos ciegos, cuáles son los propios prejuicios, los propios sesgos, Mm, ¿cierto? Los propios alcances, ¿cierto? Como para uno decir, esto es lo que yo puedo hacer y esto es lo que no, porque eso es parte de la responsabilidad profesional, de la ética, obviamente. Pero, bueno, pero también igual de importante es que la persona que va a trabajar con nosotros, el trabajo conjunto que se va a hacer, también sea así de transparente, que la otra persona, que quien busca beneficiarse de una terapia o de cualquier tipo de tratamiento sepa realmente qué tipo de cosas van a hacer conmigo, a qué me estoy enfrentando y por claro. qué lo estamos haciendo de esta forma. Por eso Es parte también Ujú. al principio se puede dar un consentimiento o se puede explicar, bueno, yo trabajo de esta manera, vas a tener este tipo de tratamiento, Mm, bajo este tipo de metodología, pero la realidad acá en Argentina, por lo menos no sé cómo es allá en esos países, pero acá mm, pasa que la mayoría de las personas no sabe sobre qué enfoque está trabajando el mm, psicólogo y si sabe, entiende más que nada si son TCC o si son psicoanalistas. Después claro. no hay mucho más. Y, y tampoco se sabe bien de qué va cada tratamiento. Y el problema Mm, para mí está en que la persona que tal vez desconoce el ámbito de la psicología, eh,
también se siente que está como en diferencia de jerarquía. Entonces el Mm, psicólogo es el que sabe y yo soy la persona que va y entonces, no sé, tal vez no estoy viendo cambio, pero seguramente debe ser por algo. Y no queda explicado mm, por qué. Y entonces suele claro. pasar que hay personas que hacen tratamiento por años y Mm, no tienen cambios tangibles en la vida, pero que piensan que por estar haciendo terapia están mejorando. Y entonces hay una problemática bastante grande en ese sentido sobre el desconocimiento. Por eso nosotros también buscábamos traer más información y desde la responsabilidad, ¿no? De, bueno, vos podés preguntar, sabés que tenés ese derecho de entender qué mm. tratamiento estás haciendo, por qué, cuánto tiempo llevaría, en base a qué, o sea, siempre acá en Argentina se puede pedir el historial clínico que el psicólogo debería de hacer sesión a sesión, pero la realidad es Obvio, que no suele pasar. claro. Claro, y de todos modos, también a mí me pasa mucho, yo creo que en lo que nos hemos ido conociendo en este último tiempo, les he sido muy claro en eso del problema de que aunque a veces tengamos la información, me imagino ahí ese mismo historial de tratamiento, la persona puede leerlo incluso y no entender nada de lo que pasa, porque también hay creo yo, un problema respecto a tratar de mantener siempre la formalidad, la academia, digamos, el rigor científico en el lenguaje que ocupamos con las personas, y ahí creo yo que también hay un problema, porque muchas veces distanciamos a la persona. Claro, entre nosotros los colegas nos entendemos perfecto y sacamos un problema gigante en una conversación muy breve, porque esa en el fondo es la gracia de que haya un lenguaje técnico, ¿cierto? De agilizar la coordinación entre profesionales. Pero las personas que necesitan terapia no necesariamente son profesionales del área y muchas veces ese problema del lenguaje como que hace que la otra persona tampoco entienda muy bien lo que está pasando y en cierta manera cierran los ojos y ojalá que lo que pase me ayude. Y Sí, yo creo que pasa mucho. sí, y a mí me ha pasado también como usuario, y yo sé que es una realidad que muchos colegas comparten. Y ahí creo que la tarea de nosotros es un poquitito bajar toda esta cosa medio abstracta, medio teórica, medio complicada y compleja, a un lenguaje que la gente común y corriente pueda entender, eh, porque o por lo menos desde mi punto de vista, nuestro trabajo es muy distinto en ese aspecto a lo que podría ser un médico, por ejemplo, un enfoque más médico, en que yo voy al médico y yo no necesito mucho saber lo que hace el médico, yo cierro los ojitos, confío en el médico, él me hará los exámenes, me dará la pauta y yo con eso mejoro, y yo no sé qué pasó adentro, no tengo idea, pero me siento mejor. Y pregunto cuando ya la cosa está un poco más delicada, a lo mejor me van a hacer una operación y yo ya, a ver, cuénteme de qué se trata, porque si voy a estar sedado, necesito más o menos saber qué va a pasar. Ok, ya, pero uno entiende lo justo, digamos, y aún así se va a beneficiar. Distinto a lo que nos pasa a nosotros, que nuestro campo es mucho más colaborativo. Necesitamos nosotros que la persona sea activa en su proceso, o por lo menos desde mi marco de referencia, yo siempre digo, es necesario que la persona sea activa en su proceso, no por una cosa de buena intención, sino porque metodológicamente es necesario que la persona esté muy consciente de qué está pasando, por qué tengo que hacer esto, por qué tengo que tomar esta decisión, y que idealmente surja de la persona y no de uno imponiendo algo, uno siendo paternalista, ¿cierto? Siendo uno como que no, que yo soy el que tengo la verdad, entonces tienes que hacer esto, cierra los ojos. No, yo creo que eso es un enfoque muy poco recomendable, pensando en que hay responsabilidades y estas responsabilidades tienen que ser compartidas, y por sobre todo pensando, bueno, mi Instagram es Autónomo Psicoterapia, ¿cierto? Porque creo mucho también en la lógica de que la terapia debiera propender a hacer que la persona alcance niveles mayores de autonomía cada vez. De que no dependa de psicólogo, no dependa de médico, no dependa de nadie realmente, sino que nosotros seamos una etapa del desarrollo de la persona y que ojalá salgamos lo antes posible de la vida, no porque no queramos trabajar con la persona, sino porque realmente mi intención es que ojalá no nos necesiten más, Esté ojalá nadie mejor. necesitara lo que hacemos nosotros. Sí. Lo que pasa es que ahí también hay una tensión y un juego de intereses con respecto a si no estás tomando mi terapia,
entonces no estoy teniendo Mm, ingreso, y entonces la terapia se alarga, y claro. acá se ve mucho eso, pero Mm, también es importante, como estábamos hablando al principio, ¿no? En el sentido de decir, bueno, ser realista y sincero con qué es lo que yo te puedo brindar y si realmente te está mm, ayudando o no en este momento bajo nuestro punto de vista. Capaz que la persona tiene otro punto de vista y siente que sí y que va y sigue, pero poner un límite también para con nosotros mismos, decir, bueno, hasta acá yo puedo, derivación o final o necesitas otro tipo de terapia, otro tipo de orientación, porque mm, realmente ahora en este momento también tenemos esta apertura de, bueno, hay un montón de formas de trabajar tal vez una misma problemática. Entonces, mm, no necesariamente tiene que acabarse en un marco teórico o en determinado enfoque o corriente, sino que también puede ser corporal, puede ser mm, emocional, puede ser desde el arte. Entonces, ser sincero con qué es lo que le podemos brindar a la persona y si efectivamente o no está esa persona atravesando un proceso que pueda ser acompañado por nuestra mm. presencia. Claro. Sí, Yo creo que quizás es un momento como que ya naturalmente se ha dado como hablar un poco de los enfoques y así, pero como de contestar un poco las preguntas que teníamos, ¿no? Que igual es lo que espera mm, también la gente, ¿no? Porque es lo que mm, anunciamos desde el carrusel y todo. Que la primera era por qué existen tantos enfoques psicológicos, ¿no? En plan, ¿por qué no puede haber solo uno? ¿Por qué hay mm, distintos? Yo creo que en parte, viéndolo desde una perspectiva histórica, los enfoques se fueron gestando dependiendo de lo que necesitaba la sociedad. Entonces, y dependiendo también de cuáles eran las fuentes de estudio, al principio era más biológico, después cuando apareció el psicoanálisis empezó a ser más lo abstracto y lo alquímico, el estudio mm, del alma, de la psique, y después con el paso del tiempo yo siento que se fue como movilizándose a lo que la sociedad necesitaba. Entonces, por ejemplo, en los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, que se necesitaba más accesibilidad para la terapia, se empezaban a gestar tratamientos eran más cortos, que podían aprender personas que no eran médicos solamente. mm, eh, y después con el paso del tiempo se fueron refinando y se fueron estudiando más a nivel científico y ahora en este momento se está dando esta integración entre el cuerpo, mm, bueno, todo lo que tiene que ver con el estudio del intestino y cómo es que mm, eso repercute, eh, pero también es algo que va a seguir mutando por esto de que mm, vamos teniendo más herramientas, podemos hacer integración, podemos diferenciar qué es para cada momento. mm, Claro. Yo creo que sí. eso, que al final la psique humana, ¿no? La experiencia humana es súper compleja y entonces han ido saliendo esos diferentes enfoques que al final es que ven lo mismo pero desde diferentes sitios, ¿no? Perspectiva. Mm. Exacto. Sí, sí, ahí agregar nada más. Muy de acuerdo con lo que dice Sofi, lo que dice Clara. Hay un desarrollo histórico en esta disciplina, encuentro yo, que claro, responde mucho a la necesidad social, a la necesidad de la cultura del momento. También hay una cosa respecto al avance de la ciencia misma, que yo creo que también eso corta un poquitito el por qué se entiende de cierta manera en un momento y por qué se entiende de otra manera en otro. Ahí me hace pensar mucho en el origen más abstracto, en el origen más filosófico de la psicología, como que históricamente, muy, muy atrás, veníamos de por ahí, un poquitito de la manito también del campo médico, de la ciencia biológica. Y que hoy día ya, en cierta manera, podemos pensar la neurociencia como que busca un poquito darnos la mano a todos y tratar de ponernos a todos a dialogar, ¿cierto? A mí eso me gusta mucho, sobre todo la neurociencia cognitiva, que es muy afín a este modelo que trabajo. Eh, ¿Y por qué está interesante entender esto también? Porque yo creo que, claro, cuando decimos nosotros, tenemos cada uno una manera de entender eh, la realidad psicológica en este caso y puntualmente eh, la, la persona, entender qué pasa con la persona. Claro, uno siempre dice, estamos viendo lo mismo
y lo estamos haciendo desde ángulos distintos, como dice Clara. Entonces, eso no es una declaración menor. Para mí es fundamental eso, entender que muy probablemente estamos mirando a lo mejor todos el mismo fenómeno, pero cuando lo nombramos distinto, cuando lo observamos distinto, cuando lo abordamos distinto, estamos hablando en la práctica de fenómenos distintos también. Entonces, creo yo que en esa intención de que abordemos todos algo que yo siempre lo miro muy desde lo general para no complicarnos con esas precisiones, yo siempre digo, para mirar la salud mental hay muchos canales de entrada y creo yo que la madurez está justamente en entender qué es lo que estoy mirando y qué es lo que necesitamos corregir. Un ejemplo de esto es muy breve y muy simple, es que muchas veces también nos pasa que algo que, bueno, yo venía mucho de esta idea de que yo quería psicologizar todo, entender todo al matiz de la psicología y realmente yo creo que es un buen ejercicio porque como psicólogos obviamente necesitamos tener una mirada psicológica de los procesos, pero de repente también pasaba que habían cosas que no se agotaban en mirarlo desde un punto de vista psicológico y necesitaba otro ángulo, de repente la neurología, de repente la misma medicina, ¿cierto? Que daban cuenta de que habían procesos de salud mental que estaban dificultados y que no eran únicamente de origen psicológico, sino que también había un componente biológico, corporal, fisiológico importante que ahí es donde uno no se puede desentender ni pretender que todo se va a resolver psicológicamente, ni que una única manera de abordarlo va a ser la única forma. Y yo creo que por ahí un poquitito está como esta situación de que hay tantas escuelas, hay tantos enfoques. Yo creo que lo importante es finalmente entender qué hacemos y en qué nos enfocamos como para ver si realmente está esa relación de compatibilidad entre lo que hacemos y lo que la persona necesita. Sí. Claro, yo creo que, ay, perdona, No, sí, sí. iba a decir que eso más o menos resumiría, ¿no? Como la pregunta 2, que era, ¿importa realmente el enfoque psicológico del terapeuta? Y la 3, que era, ¿cómo sé qué enfoque es el más adecuado para mí? ¿No? Que digo, Sí. podemos dar igual sintetizar si queréis, pero si no, di Sofi lo que ibas a decir. No, que con esto de que también estábamos diciendo, todo esto lo estamos viendo desde una perspectiva occidental, porque dentro de la perspectiva oriental, por ejemplo, la práctica de yoga, antes de que haya existido Cristo, de que empiecen los años, ya estaba relacionada con el trabajo de la mente. Y entonces todas las posturas también y los trabajos que se realizan también van hacia una estabilidad mental, un equilibrio. Entonces, nosotros estamos leyéndolo todo de esta perspectiva, pero también existen otros enfoques y corrientes que se relacionan desde otra mirada totalmente distinta a la que nosotros podemos conceptualizar desde el occidente. Y creo que en el occidente estuvo más la fragmentación entre la división cuerpo-mente, entre la división de enfoques, este mismo confrontamiento de cuál es mejor, y todas las peleas, ¿no? Porque realmente, por lo menos en mi facultad, hubo mucho confrontamiento en ese sentido. Bueno, este es el enfoque que predomina. Y predomina porque es mejor que tal. Y en realidad es como, no sé si es mejor o peor, es esto, bueno, que nos da el pie para la próxima pregunta en el sentido de qué es mejor para la persona en tal momento que necesita la terapia y de qué forma se puede trabajar para acompañarlo responsablemente, profesionalmente, con la formación que terminamos eligiendo como para refinar o para realmente contribuir el proceso de esa persona. Parece muy interesante. Sí, sí. Muchas gracias a los que nos vais diciendo cositas, ¿eh? Ahí está, vale. Sí, la vi. Ay, yo y los auriculares, ¿eh? Esto es una lucha eterna. En fin, vale, yo creo que más o menos hemos resuelto las 3 primeras preguntas. Me gustaría acabar la cuarta
y luego irnos a alguna preguntita que teníamos que nos habían enviado por las cajitas de preguntas que pusimos en las stories. La pregunta 4, yo creo que es como muy interesante y vamos a lo práctico, ¿no? Que es, ¿qué debería preguntarle al psicólogo antes de empezar la terapia, ¿no? O sea, ya es como desde el punto de vista de eso, de yo soy la paciente y es decirme, o sea, ¿qué tendría que saber, qué tendría que preguntar, cómo sé que me conviene? Igual estaría bien preguntarle, pues no sé, a Carlos, por ejemplo, ¿no? Porque igual él tiene una respuesta desde su enfoque que no es la misma que a lo mejor tendría Sofía o tendría yo. Buenísima, mira, yo creo que muy en la línea de lo que ya venimos conversando, que ya algo dibujamos por ahí respecto a esto de que hay que entender, por un lado, un apartado de la persona que consulta y también hay que entender otro apartado de quién es el tratante, ¿cierto? Yo creo que ahí hay dos grandes elementos que hay que tener muy en consideración. Primero, creo yo, la propia persona. A mí me interesa mucho que ojalá pueda distinguir lo más posible ciertas afectaciones. Yo creo siempre que cuando la persona tiene la capacidad de poder mirarse y de poder distinguir dónde están mis malestares, dónde están mis dolores, si fueran de tipo emocional, de tipo que tengo dificultades con ciertos pensamientos o de ciertos entendimientos o de ciertas relaciones o de cierta funcionalidad, que antes podía hacer cierta cosa, ahora no puedo. Eh, yo creo que son dimensiones mínimas que la persona puede empezar a mirar para empezar a decir, ¿dónde está mi problema? Cuando la persona logra empezar a mirar un poquitito en su propio entender qué es lo que siento yo que no encaja ya conmigo, hay una cosa del enfoque racionalista que me gusta mucho, que tiene que ver con la coherencia interna, cuando yo ya empiezo a sentir que hay discrepancia en mi persona, en la relación que tengo conmigo mismo, habitualmente empieza a aparecer la sintomatología, que me empiezo a deprimir, que empiezo a tener ansiedad, que empiezo a tener todo el arco iris de síntomas que conocemos habitualmente, ¿cierto? Desde lo más suave, por decirlo de alguna forma, a lo más profundo, a estados psicóticos, ¿cierto? A la pérdida, al quiebre con la realidad. Pasa mucho por este apartado, digamos, de cómo está la integración de la mente, cómo está la relación de todas estas dimensiones conmigo mismo, qué tan coherente estoy siendo y qué tan viable puede ser esta estructuración a nivel psicológico. Claro, ahí lo digo en palabras grandes, ¿cierto? Pero en simple es un poco eso, ¿cierto? Es poder la persona decir, mira, me tengo este malestar, esta angustia, o ¿sabes qué? Siento que no puedo tomar ciertas decisiones. Hay distintos niveles de problema, digamos, que la persona puede empezar a mirar. Y con eso, creo yo que ya es un avance respecto a cómo yo tengo que iniciar tratamiento o cómo yo consulto, ¿cierto? Porque cuando yo digo, mira, sabes que lo mío creo que es emocional, bueno, voy con alguien que tenga dominio de esos ámbitos, ¿cierto? En comparación a alguien que diga, no, sabes que lo mío creo que tiene que ver más con una cosa de cognición, de entendimiento, bueno, tal vez te conviene otro tipo de enfoque que tenga un poquito más de énfasis en eso. Pero a partir de ese chequeo personal, yo creo que la búsqueda del terapeuta está justamente en alguien que responda primero a esas interrogantes y que ojalá que en ese responder a esas interrogantes también tenga suficiente dominio de lo que nos ofrece, que nos pueda explicar. Es muy simple. Yo creo que cuando un profesional puede explicar es muy simple lo que hace, es realmente una persona que sí domina lo que hace porque lo puede bajar a lo práctico, digamos, a lo simple y a lo aplicable, que muchas veces también nos enfrentamos a lo contrario, ¿cierto? Que hay gente que queda muy arriba en lo abstracto, muy en lo teórico y que al final la persona no logra conectar. No, yo creo que muy en coherencia también con el modelo que trabajo, el vínculo es esencial. O sea, si yo intentando buscar un tratante no logro un vínculo de colaboración, un rapport, ¿cierto? Un vínculo terapéutico, no hay trabajo, derechamente. Yo siempre soy muy enfático en eso, en que tiene que haber un vínculo, porque todo lo que se desarrolla dentro de una terapia es mediante un vínculo de En confianza, conjunto. de seguridad, claro. Y Total. el dominio técnico, el dominio, eh, ¿cómo decirlo? La destreza Teórica.
de la teórico justamente, para mi gusto pasa a segundo plano muchas veces, cuando podemos tener tremenda biblioteca en nuestra cabeza, pero si no logramos establecer un vínculo que ayude a la persona, Humano. está cortado ese puente, no hay nada que Claro. hacer ahí. Y eso es que hay muchas investigaciones, que al final una de las cosas Mm, más importantes en terapia es la alianza terapéutica. Y luego ya, pues exacto. todo lo que hemos hablado, ¿no? Depende del enfoque, depende de cómo venga la Mm, persona, de cuál sea la problemática que trae, que también la forma, yo creo, un poco de ser, de entender, pues, la vida, ¿no? De la historia, claro. porque, o sea, la historia de vida de la persona, me refiero. Porque es eso, igual tú, por cómo eres, por lo que has vivido, por lo que sea, pues te sientes más afín con un tipo de enfoque o con otro. Mm, Y ya no solo el enfoque, sino con un tipo de persona o con otra, de exacto. cómo transmite de todo, ¿no? De cómo explica, de cómo te sientes con ella. Y al final, como una de las cosas más importantes es el vínculo, pues Mm, podríamos decir, ¿no? También lo digo por sacarle un poco de peso a las personas, ¿no? Porque en un momento, o sea, a los usuarios, ¿no? Que vienen mm, pidiendo ese acompañamiento psicológico. Porque si bien es verdad que está súper bien que conozcan un poco, pues eso, ¿no? Que sepan que hay diferentes enfoques, que no todos son igual, mm, ni sirven exactamente para lo mismo o no van a trabajar ujú, de la misma manera, eh, me quedé en blanco. Eso, pero mm, que no hace tanta falta realmente, ¿no? Y que a lo mejor claro. no hay que ponerle tanto la carga a la persona que viene, sino también al psicólogo, ¿no? De, como decíamos, pues Sí. de ser capaz de explicarle, mira, trabajo desde este enfoque, ¿esto qué significa? Esto y esto. Entonces, lo que me trae es que tu objetivo que quisieras trabajar, el objetivo terapéutico, pues según mi enfoque, lo trabajaríamos así, así, así. ¿Cómo, no? ¿Cómo lo ves? ¿Qué te parece a ti? ¿Qué es Mm, lo que esperabas? ¿No? Y explorar un poco eso. Pero si bien es verdad, como dijo Sophie, a mí me ha pasado mucho que yo mm, en la primera sesión digo, bueno, pues, ¿no? O sea, que les pregunto si han ido a alguna terapia psicológica anteriormente, pues por saber, mm, ¿no? ¿Qué bagaje tiene? Si ha trabajado ya algo, qué le ha mm, funcionado, qué no, ¿no? Y una de las mm, preguntas es, desde qué enfoque trabajaba tu psicólogo? Y es que aún no hay nadie que me haya dicho desde este, o sea, claro. es como, no sé, ni idea, no lo sé. Vale, pero ¿qué cositas trabajabas o qué cositas, qué, no? Y intento ahí sacar desde qué enfoque se ha trabajado y ver lo que Mm, conoce, pero al final siento que no es tan importante, ¿no? Como para Y sí. también. sí y no, o sea, para mí sí es importante porque es un derecho de la persona de saber cómo va a ser su tratamiento y qué es lo que puede esperar o no, en qué cantidad de tiempo. Yo Ah, creo que, perdón, ah, es que para aclarar, o sea, no me refería a que no Mm, fuera tan importante explicar o no tu enfoque, sino desde qué enfoque claro, trabajas, ¿no? Y que claro. ellos como que sepan al 100% cómo funciona. A eso me refería. Obviamente yo siempre explico desde el enfoque que trabajo. A mí también me gusta que estén informados y que si les va bien, no les va bien, todo. Perdona. Sí. 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 Y en base a eso también animar a que las personas sepan que si no les resulta el terapeuta no es un problema de ellos, sino que también pueden buscar Mm, otro, porque también está como ese mito de ser que yo soy el problema o como por este mismo lugar de jerarquía, ¿no? De que el terapeuta es el que sabe y yo no, entonces quedo replegado y, bueno, tengo que acatar lo que me está diciendo, mm, eh, desde Es tal que vez el qué. Es que hay una cosa ahí que mm, es lo que has dicho, ¿no? Lo del psicólogo, pero también a mí me han venido diciendo mucho, no, es que a mí la terapia no me funciona, ¿no? Como si yo fuera una persona a las que no le va bien la claro. terapia psicológica y ya como que se encasillan ahí. Sí, Mm, es complejo. Y después también, por ejemplo, las preguntas que pueden hacerle al terapeuta es eh, cuánto más o menos puede durar el tratamiento, cuánto duran las sesiones, mm, cómo son las Cómo se sesiones, estructuran. Mm. claro, si es que se estructuran por objetivos o no. Eh, y ahí había puesto una pregunta, ¿vale? Que yo creo que va como para cerrar esto, que dice, yo tengo una pregunta: ¿qué opinan de la hegemonía del psicoanálisis mm. frente al mundo acelerado en el que estamos hoy? ¿Creen que es viable este enfoque al 100% en la realidad de ritmo de vida de hoy? Y en ese caso, o sea, es complejo
por esto mismo, ¿no? De que vos cuando empezás un tratamiento psicoanalítico vas buscando una introspección y una búsqueda de situaciones internas, pero no hay un hacia dónde detallado. Entonces tal vez un tratamiento te puede durar un año, te puede durar 5, te puede durar 10. Y entonces ahí es donde un poco se empieza a desdibujar, desde mi punto de vista, el hacia dónde está yendo la persona y los objetivos palpables que puede ver o no con el paso del tiempo. Porque es como que siempre tienes algo más para seguir desarrollando, seguir indagando. Y si vos no tenés bien en claro qué es lo que vos estás buscando en la terapia, eh, por ahí, en este sentido, ¿no? En comparación con cómo va el mundo y qué es lo que tal vez se está buscando ahora, que es como más, algo más rápido, más efectivo. Necesito sacarme el malestar, necesito sentirme bien, necesito poder rendir en el trabajo. No sé, cuestiones que van más a la supervivencia, ¿no? En la que estamos de que nada es certero, que hay mucha incertidumbre, que la gente busca tener un equilibrio más allá de todo el ruido que hay como a nivel social. Eh, y tal vez un tratamiento largo no te acompaña a eso, porque si bien sí te puede brindar un montón de herramientas y experiencias subjetivas de cómo es que vos fuiste guiado a hacer de la forma en la que sos ahora, porque en base a todos los mecanismos inconscientes que se van trayendo a la conciencia, vas aprendiendo sobre tu interior y sobre cómo es que eso también se refleja en el exterior. Es bastante complejo sin tener un ritmo y una dirección, eso desde mi punto de vista, ¿no? Hacia dónde estoy yendo y qué es lo que busco trabajar efectivamente. Por eso, tal vez un tratamiento que tenga más que ver con entender y concientizar esta relación entre emociones, pensamientos y conductas, para mí es un poco más efectivo, eh, dependiendo de lo que la persona necesite, ¿no? Pero con respuesta a esto que decía Valen de el mundo acelerado en el que estamos en este momento y qué es lo que se está pidiendo a nivel social. Claro, ¿Qué opinan ustedes? sí, sí. Mira, yo tengo una respuesta así gigante que voy a tratar de compactar porque estas cosas dan muchas ganas de conversarlas mucho rato, ¿cierto? Pero la idea es que lo bajemos a lo simple. Mira, voy a partir desde esta idea de la hegemonía, ¿cierto? Yo creo que ninguna hegemonía rígida va a ser saludable en el largo plazo, la verdad, porque también hay toda esta cosa medio dogmática, ¿cierto? De que nos aferramos a las premisas, a las creencias, a la teoría, y la defendemos como si fuera la mejor de todas, ¿cierto? Sí, yo creo que ningún, es como los países, ¿cierto? Todos los países sienten que son el mejor país del mundo, ¿cierto? Se dice Chile es el mejor país de Chile, se echa el chiste siempre, ¿cierto? Yo creo que no, yo creo que la idea es que sí, si hay una hegemonía, ojalá que sea la hegemonía de que realmente responda y que beneficie, en realidad, más que sea una cosa rígida por dogma. Ahora, ¿a dónde apunto esta reflexión un poco? A la idea de que creo yo, un tratamiento no es solamente hacer coherencia con el encuadre que dice el modelo que tiene que hacerse esa coherencia, ¿cierto? Es decir, que la persona solamente se dice que mejoró cuando, según mi teoría, tocó cierto punto de la teoría. Entonces ahí está sana la persona. Y después uno mira a la persona y no está ni cerca de eso probablemente. Y claro, el terapeuta rígido dice, yo estoy haciendo lo que toca hacer, entonces la persona la que tiene todos sus problemas que no avanza, etcétera, ¿cierto? Entonces, ahí yo creo que ahí pasa un poco eso de lo rígido, ¿cierto? De esa hegemonía rígida, de estas creencias rígidas desde el terapeuta, que no benefician mucho porque yo soy de la idea de que el bienestar no es solamente en una dimensión. Yo siempre creo que el bienestar está en múltiples dimensiones. Ya hablamos un poquitito de lo mental, de lo psicológico, pero también de lo corporal, de lo social, de lo funcional a nivel de adaptación, la independencia. O sea, no hay una única cosa que uno busca, o por lo menos yo no busco una única cosa, aunque sí la busco desde un lugar determinado, eso sí. Eh, Ahora, ¿por qué lo planteo así? Porque, claro, yo tengo ya un sesgo, ¿cierto? Ya me puse unos lentes que son los post-racionalistas que me ayudan a entender lo que miro,
pero no lo miro solo desde ahí. También yo trato de buscar esta integración que decía hace un rato respecto a que la persona, claro, si yo lo converso con un psiquiatra y el psiquiatra me corrobora que la persona va avanzando, perfecto. Yo digo, sí, pues entonces lo que estoy haciendo no se está cerrando solo a lo que yo, a mi manera de entender esa mejora, sino que también hay una validez ecológica, ¿cierto? Que yo cuando comparo con otros ámbitos del desarrollo de la persona, también se van corroborando. Entonces ahí uno dice, eh, no basta solamente que haya una mejoría desde el ángulo del propio terapeuta, del psicólogo en este caso, sino que creo yo que esa mejoría debiera ir contrastada con mejoras en otros ámbitos que exceden un poquitito también lo que hacemos, pero también tenerlo a la vista, porque ahí es donde se cumple esta premisa que decimos siempre, que a veces la decimos muy románticamente, muy poéticamente, de que la mente, la persona no es solamente un modelo, pero para traducirlo a la realidad cuesta. Yo creo que esto que les planteo es un poquitito ir en esa búsqueda de no cerrarse solamente a una Claro. explicación que me hace mirar esto de la persona, sino que Al final vamos a mirar traer a eso. Carlos a nuestra mirada integrativa, ¿eh? Lo vamos a quitar del racionalismo, lo traemos eh, para nosotras. eh, no, mira, y de hecho, yo creo mucho también en esto de miradas hermanas también. Yo creo mucho en que a veces estamos en lugares distintos del mundo, en este caso es súper evidente, ¿cierto? Pero que en el entender, a veces entendemos las cosas de forma muy afín, solo que las miramos con palabras distintas, las explicamos de maneras distintas. A veces sí estamos hablando de cosas distintas, obviamente, eh, pero también está esa convergencia que les decía al inicio, que yo creo es muy sana, en realidad. Esa es mi defensa en este caso, de que hay que buscar esos puntos de convergencia y que en cierta manera nos demos la manito como disciplina y de una vez por todas ojalá tengamos ciertas cosas que sean transversales, porque yo creo que ahí está como la confusión interna de la disciplina, que cuesta como que nos pongamos de acuerdo y obviamente para el mundo va a ser mucho más complejo que también nos validemos como algo consistente, eh, que genera también estas dificultades, estas conversaciones que estamos teniendo ahora mismo. Lo que pasa es que también hay como un juego de intereses a nivel Mm, económico, eh, bueno, si mi enfoque está teniendo más eh, personas, significa que también va a tener más dinero o más investigación claro. y, y así también, bueno, mismo las obras sociales, cómo se mueve Claro. todo, ¿no? A nivel Mm, de en sí económico. sí, sí, ahí hay, bueno, esa es otra Ya, cara de ahí torta. nos Sí. podríamos meter en otra. Pero es verdad que Mm, dijimos que aunque nos costaría, haríamos más o menos una hora y ya ha pasado sí. una hora. Nos Sí. queda sí contestar una pregunta que nos habían hecho en las cajitas que recuerdo, que, ¿cómo era, Sofi? Recuérdame, tenía algo que ver con la orientación. Es recomendable hacer sesión de orientación para que te deriven con él o la profesional, como si una sesión de orientación puede tomarse a nivel de una entrevista previa al tratamiento, como para saber eh, qué es lo que qué es lo que se podría trabajar durante el tratamiento, o también, bueno, hay diferentes entidades que hacen, por ejemplo, yo así fue como conocí a mi psicóloga, que hacen Mm, como si fuera una entrevista, una psicóloga que trabaja de eso básicamente, y te va a ir preguntando a ver qué es lo que te está pasando, y en base a eso vos le vas contando y va pensando qué tipo de enfoque te puede derivar a qué paciente y bueno, a qué profesional. Y vos en base a mm, eso después tenés la sesión efectivamente con la psicóloga o el psicólogo o el psicólogo mm, con el que tengas, y si te sentís cómodo bien, y si no, puedes cambiar. mm, Súper, qué bien que tuvieras esa oportunidad. Al final, yo creo que cada vez más gente ofrece y se puede encontrar este tipo de cosas. Sobre todo lo he visto más online, no sé vosotros. Digo, al menos gratuito, ¿eh? Luego, obviamente, claro. si pagas una sesión privada con una psicóloga, pues le puedes decir, mira, ¿no? Como he pagado esta, pero quiero que me orientes porque me pasa esto y esto, se lo podría trabajar contigo, si no.
Pero bueno, online he visto muchas veces que hacen test, ¿no? Como que hay preguntas y a través de pues, lo que vas contestando te dan una respuesta. Y Mm, también, ¿no? Que por ejemplo yo lo ofrezco como una breve entrevista informativa, primero de todo, ¿no? Y ujú. aparte de para orientar un poco a la persona, yo saber qué le pasa y todo, también lo que decíamos de saber un poco si, Para poder ayudarlo o no. sí, Mm, y si te gusta, ¿no? Como un poco eso, cómo explica las sí, cosas la persona, si te sientes bien, si te sientes a gusto, ¿no? Como, sí, no sé, sí, creo que exacto. que te sientes más tranquilo luego, porque ya es un paso que es difícil de dar, ¿no? El iniciar una terapia psicológica y el esto, ¿no? El ver tantas opciones de que psicólogo, que hay muchos, que enfoque, que hay Mm, muchos, y el hecho que te den como este pasito de, vale, voy aquí, me va a explicar, me va a decir si sí, si no, recomendarme un sitio, al otro, a un mm, especialista, al otro. La verdad que a mí, sí, creo, como, o sea, como usuaria, a mí me encantaría, yo creo que es lo suyo. sí. Yo también lo pondría como algo no rígido. Yo creo que también depende mucho del enfoque que cada persona tenga y también de la necesidad de la persona. Yo personalmente no lo hago, pero lo quiero explicar un poquito porque yo creo que hay siempre dos instancias, o por lo menos dos procedimientos, por decirlo fácil, en esto de la psicología, de la psicoterapia. Por un lado está toda esta lógica más psicoeducativa, ¿cierto? De enseñar, de educar a la persona respecto a temas de psicología, prevención, promoción, es decir, antes de que se instale algo que genere ya algún tipo de malestar o algún tipo de problemática. Eh, y eso se puede dar de muchas maneras. Ya yo diría, esto mismo que estamos haciendo, para mi gusto es psicoeducación. No estamos haciendo terapia acá, estamos educando a la Ujú. población, al No universo, estamos ¿cierto? haciendo terapia. Nada, sí. Claro, estamos un poquito compartiendo conocimientos para empoderar un poquito a la gente y que a partir de ese conocimiento, de ese entendimiento, pueda tomar acción, ¿cierto? Ahí uno dice, va a tomar decisiones informadas, ¿cierto? Que es lo que muchas veces se busca. Entonces, yo digo, no es obligatorio, puede ser beneficioso, dependiendo del modelo, ¿cierto? De hacer una sesión solo para explicar este punto y ver si es que lo que uno hace es compatible con la persona y va hacia dónde apunta, ¿cierto? Específicamente en el modelo que yo trabajo, hay un concepto que yo creo que, no sé si rompe en realidad la palabra, pero aborda desde otro lugar la idea de este encuadre, porque en el profesionalismo se habla muchas veces no de un encuadre tipo método manual, digamos, ¿cierto? Como puede ser otro enfoque, donde hay una pauta muy, muy clara, ¿cierto? De aquí por aquí partimos, aquí se hace cierta cosa, en esta segunda etapa hacemos cierta cosa, tercera etapa cierta cosa, y luego viene la siguiente sesión, ¿cierto? Como que mucho más estructurado, ahí Mm. obviamente hay modelos que tienen esas características. En el profesionalismo hay una cosa muy linda, encuentro yo, que de hecho una de las que me gusta mucho es el hecho de que se mira todo esto como un assessment, se dice, por no Ah, haber una palabra en español que lo diga mejor, siempre se dice esto del assessment por racionalista, donde lo que va pasando es que no hay un momento diagnóstico X, no es que en esta etapa vamos a diagnosticar, en esta etapa vamos a intervenir, en esta etapa vamos... No, es un proceso continuo, por eso se dice que es un assessment, una cierta manera como ciertos encuadres, ciertos límites amplios que van a desarrollar todos sus procesos en conjunto, es decir, hay una frase muy linda que me gusta a mí esto de que en la medida que vamos conversando, que vamos entendiendo, ya estamos interviniendo, porque la persona, desde este enfoque, mm. en la medida que va tomando más conciencia de cuál es su problemática, eso ya es terapéutico. Ahora vendrán otras acciones mucho más específicas que busquen ciertos movimientos para movilizar ciertos procesos más específicos, ¿cierto? Pero en el hecho mismo de ya empezar a conocernos, de ya empezar a vincularnos, de ya empezar a observar ciertas cosas que antes no se miraban, eso ya va haciendo que la persona enfoque esas temáticas que a lo mejor antes, un poquito en el lenguaje de Sofía decía lo inconsciente, lo consciente, acá también hay una cosa un poco ahí, de otra explicación, sí, esto es inconsciente cognitivo, no es freudiano, es distinto. La persona va pudiendo integrar esta nueva información y ya eso es terapéutico. Entonces, no hay una distinción rígida de cada etapa, Sí, ¿cierto? porque el mismo está teniendo su espacio para poder Claro. expresarse, como que eso ya Y es es muy valioso. exactamente, entonces también eso mismo, de que uno pueda disponer un espacio con una cierta actitud de contención, de vínculo segurizante, ¿cierto? De ser un apego seguro en Mm. ese aspecto,
son muchos elementos que no están así rígidos, ¿cierto? Sino que se van dando en una relación, en un proceso que es más amplio, que obviamente igual tiene sus distinciones, pero insisto en eso de que, por lo menos acá, ese proceso de ir viendo si será que me sirve, será que no me sirve, es algo un poquito más fluido y no como una etapa previa separada del otro proceso. Es todo en el mismo Es paquete, que en se cierta va medida. tomando la terapia como un proceso, efectivamente. O sea, Sí, como que ir exacto, viendo el paso a paso y no determinando de cómo tiene que ser de cierta forma. exactamente. Y un poquito, esto, solo para cerrar la idea, a mí me gusta mucho porque responde mucho también a la naturaleza humana, que no es que nosotros entramos, no somos sistemas determinísticos, ¿cierto? No somos sistemas simples como que yo a la calculadora le digo, le doy los datos y me va a dar Uno una más uno, respuesta dos. exacta. Exacto, ¿cierto? Nosotros somos sistemas complejos, eso me gusta mucho de este marco teórico, porque eso ayuda mucho a entender que por donde entramos va a ser una aproximación, pero no sabemos hacia dónde vamos a salir. Lo que sí sabemos más o menos es qué está pasando entre medio, qué es lo que hay que ir moviendo, pero hacia dónde este sistema va a reorganizarse es incierto. Entonces, si yo voy con una pauta rígida, y yo digo, no, mira, el objetivo es tal, y si la persona mira hacia otro lado, y eso es más saludable, y yo no puedo, no, tíralo acá Determinar y el decir, camino no, de la vaya para persona, allá. Exactamente, dependiendo entonces, de lo que vos crees que está bien o mal. exactamente. Entonces, para mi gusto, eso es lo que, una de las cosas que me gusta mucho, es un proceso de constante ir recalculando estas orientaciones, estas direcciones de lo que es el bienestar para la persona, lo que es la integración, lo que es la salud en el fondo. Yo creo que eso es lo más saludable y como a nivel equilibrio, ¿no? A nivel Mm, físico, mental, emocional y personal, y que también ahora, con este cambio que se planifica para el DCM como acuerdo manual diagnóstico, más basado en procesos a mm, futuro, creo que es donde estamos yendo todos, ¿no? sí, Como ahí viendo desde este lugar que también hay incertidumbre, no se sabe ni qué es lo que vamos a estar haciendo hoy mm, para mañana, para 10 años, no se sabe ni cómo va claro. a estar el mundo, y por eso también es que yo creo que todos los mecanismos terapéuticos están cambiando tanto y van a seguir cambiando con el paso del Mm, tiempo, porque también es esto mismo que estábamos diciendo antes, ¿no? ¿Qué es lo que la sociedad necesita y mm, desde dónde que estás y qué es lo que vos estás necesitando en tu momento presente? Porque no va a mm, ser lo mismo alguien que está acá, en Argentina, alguien que esté en Chile, alguien que esté en China, alguien que esté en Estados Unidos, o sea, van a estar viviendo mm, contextos distintos, experiencias distintas, y entonces en ese sentido también es esto, ¿no? De qué es el éxito o el objetivo terapéutico va a variar dependiendo de lo que cada persona necesite. claro. Sí, Entonces, ahí es muy importante también flexibilizar, como vos decías, Carlos, el enfoque y decir, bueno, si yo me pongo los lentes y miro lo que es el éxito para mí, solamente termino condicionando tal vez el camino o la experiencia de la persona y en vez de ayudar, estoy eh, claro. estancando o haciendo que esta situación no avance de cierta forma. Por eso también habíamos dicho la sinceridad de te puedo ayudar o Mm, no, y claro. sin en cuenta poder comunicártelo y tomar acción como para que también puedas cambiar si es que querés con otro profesional, con otro enfoque, con otra herramienta, otra terapia. Mm, Claro. sí. Qué guay. Es muy complejo igual. Chicos, yo, Mm, ay, perdón, es que ahora para el final se me está parando un poco y a veces como que recibo un poco después el audio. Pero os decía que llevamos ya, nos pasamos como un poco de tiempo. Entonces, no sé si queréis como cerrar ya, que yo creo que está súper bien y como que hemos mm, hablado de todo y hemos más o menos, yo creo que hemos contestado todas las preguntas. mm, O también se me ocurrió una idea, no sé qué os parece, de cómo hacer, eran 4 o 5 preguntas, y de intentar contestarlas como en súper pocas palabras, mm. ¿sabes? Como súper, súper sintético. Como, Ping-pong. ¿os lanzáis o qué? A Ujú. ver, Sí, Bueno, intenta. intentamos. Bueno, entonces, por ejemplo,
La primera que era, ¿importa realmente, que ahora no sé, porque tenían dos documentos, sé que cambiamos el orden, pero creo que la primera era esta, ¿importa realmente el enfoque psicológico de un terapeuta? ¿Sí o no? Yo diría, Sí. yo diría no tanto. Como he dicho en pocas palabras, mi respuesta sería no tanto. Yo ¿Carlos? diría que sí, también. Sí, yo soy del equipo del sí, de que sí importa, Vale. importa mucho, la verdad, pero con los alcances que hicimos, no es una respuesta absoluta, Acotar, es sí, sí claro. importa, pero entendiendo el por qué importa, entendiendo Ujú. que va a determinar un cierto ángulo de intervención y una cierta manera también de entender, en este caso, los trastornos psicológicos, las patologías, etcétera, y una manera en específico de abordarla. Entonces, en ese sentido, sí importa mucho. Ujú. Bien. Bueno, la próxima. Gracias, Valen, que nos dice adiós que se tiene que ir. Vale, Gracias. entonces, perdón, Sofi, dime. No, la próxima, ¿cuál sería? La próxima es, ¿por qué existen tantos enfoques psicológicos? Porque fueron cambiando a lo largo del tiempo según lo que la sociedad iba necesitando y según el alcance científico y todo lo que se ha ido gestando a nivel social, económico, político. Exacto. Sí, sí. Y No mucho más añadiría que agregar también, pues porque... que, mm, claro, que en base a eso, pues cada uno ve como la problemática, ¿no? Lo que está pasando en este momento a nivel psicológico. claro. Ahí la invitación, Eh, igual, en esa respuesta clara y Sofía, idealmente no quedarnos con esta sensación de que entonces si hay muchas miradas, todas las miradas valen, no necesariamente, ¿cierto? Es decir, debiera haber un cierto rigor desde mi punto de vista científico que sustente todo eso que estamos montando encima. No, no es solamente una cosa de que yo tengo mis creencias y mis intereses personales y mi terapia se basa en eso solamente. No. Tiene que haber una correlación con un marco válido Vale. y confiable que sea idealmente, por lo menos que se nutra de la ciencia y de ahí en adelante, creo yo. vale, la tercera. ¿Cómo sé qué enfoque puede ser el más adecuado para mí? Uf, esta va a ser difícil sintetizar, creo. Sí. Yo digo, díganlo ustedes primero. Yo no me mojaría mucho aquí porque realmente es amplio y yo diría, Vayan a eh, verlo cuando lo hablamos exacto, o antes. sea, como con una sesión de orientación breve si es posible Mm, o un poco informándose por vosotros sí. mismos con internet, pues, no sé, con psicólogos, ¿no? Que ahora, como nosotros estamos haciendo aquí en las redes, pues ya más o menos van poniendo el Mm. enfoque, qué significa, cómo se trabaja. Y si no, preguntarlo, o sea, preguntarlo. Sí, Sí. mira, No sé si queréis. agregar a Ujú, eso, porque hace un ratito estaba pensando en esto, ahora lo digo muy cortito. Claro, por un lado está ojalá que se beneficien de todo el lenguaje que le estamos regalando, que al final es una monedita de cambio para poder empezar a entender todo esto y entenderse uno mismo. Por eso a mí me interesa mucho también que la gente se quede con un cierto vocabulario para orientarse primeramente. Luego está esta búsqueda, ¿cierto? Pero también yo ahí diría, el cómo yo sé si me sirve o no, también creo yo que tiene que ver mucho con los intereses personales, con quién soy yo, qué es lo que estoy entendiendo que necesito, ¿cierto? Pero también puntualmente con la personalidad que tengo. Ahí quiero hacer el alcance nomás, solo como alcance, porque eso da para mucho también. Yo siempre o sea, ocasionalmente me encuentro con esta lógica de la psicología feminista, por ejemplo. Personas que solo trabajan con mujeres. Yo tengo mis alcances, yo siento, yo por lo menos no... eh, yo me considero con una actitud feminista, estoy muy de acuerdo con todas esas premisas. Con lo que no estoy de acuerdo es con yo no trabajar con hombres, por ejemplo, ¿cierto? Por solamente hacer esta distinción, ¿vale? Ahora, eso es una cosa personal, política y que podrá tener otras explicaciones. Pero, ¿qué valoro de esto? El que existan también ese nivel de personalización, de personas que específicamente quieran trabajar desde ese lado, desde ese lugar, y que haya gente que tenga ese espacio también para trabajarlo desde ahí. Muy en la línea de eso que hablábamos hace un ratito, de que a veces las personas sienten que son ellas las que están tratando, son malos eh, usuarios, digamos, son malos consultantes y se culpan de que no, yo no sirvo para esto. Y muchas veces también tiene que ver con eso otro, con que
no estamos yendo con la persona que va a ser compatible con lo que nosotros necesitamos. Entonces, ahí yo destaco mucho, por ejemplo, estas psicologías feministas que aparecen. Yo tengo obviamente mi relación con eso y respeto mucho todo eso también. Y digo que bueno que existan porque también cubren un apartado bien específico y habrán otras psicologías también que cubrieran otros apartados más específicos también. Entonces, yo creo ahí que está la relación Ujú. intereses personales, intereses del terapeuta, estemos de acuerdo, hagamos un trabajo colaborativo, ese es el match. Ahí creo yo que está el match. Sí, y animar a, como decía Clara, también preguntar si es que no se sabe o si es que como que tal vez no está esa información desde un principio como para Mm, saber si es que podría servir o no en el momento. Muchas veces igual las personas llegan sin saber qué es lo que necesitan trabajar, simplemente con el malestar o mismo como con la energía y con una sensación de ahogo, tal vez, o sea, que es lo que se está viendo a nivel social, yo por lo menos es lo que veo, ¿no? Sé que me siento así, pero también por la sobrecarga de estímulos constante que estamos recibiendo con las redes sociales o con mm, toda la información. Acá en las grandes ciudades tenemos muchas publicidades, ruido, mismo contaminación a nivel de lo que ya respiramos. mm, Entonces, como constantemente estamos recibiendo tantos estímulos, también les cuestan a las personas entender qué es lo que les está pasando y qué es lo que necesitarían. sí. Y por eso también al principio, si es que te está pasando eso, de que no estás pudiendo tampoco conceptualizar ni comunicarlo, también como decía Carlos, es un proceso que se puede ir dando con el paso del tiempo y que vos Ujú, vas ganando claridad en el trabajo terapéutico. Y eso creo que es muy mm, valioso también, como poder reconocer qué es lo que me está pasando y de qué forma puedo estarme acompañar, modificar. Nada, o sea, es algo que se va haciendo en mm, conjunto, como también mm, decíamos antes con la alianza terapéutica y todo mm, el trabajo que uno va brindando, pero que no mm, se agota en un método o claro. una experiencia. O una sola disciplina, Sofi, me hiciste mucho pensar en eso de la salud integral, ¿cierto? De que si no sé por qué estoy afectado, bueno, vamos al médico, que muchas veces es lo más fácil en términos de descartar, ¿cierto? Siempre es Sí, mucho más sí, fácil descartar tengo causas palpitaciones, médicas, claro. No sé si entonces es debo porque estoy estar teniendo. estresado, claro, exacto. Entonces, no cerrarnos a que todo es solo psicología solamente. Puede que en algunos casos sí sea solo psicológico lo que pasa, pero es muy lindo y muy saludable hacer ese descarte siempre de que no hay causas médicas que expliquen esto. Bueno, entonces pasamos a lo psicológico y trabajamos con mucha más confianza también ahí. Ujú, Sí, ujú. Sí, la verdad que es lo que hablábamos un poco, ¿no? De esa salud integral que se está viendo y de lo interrelacionado Mm, que está cuerpo y mente. Porque a veces es como, por sí. ejemplo, la ansiedad puede ser que empiece por lo mental y afecte al Ujú, cuerpo, o puede ser que haya algún desequilibrio en el cuerpo que haya afectado a la mente, y cuando exacto, tocas una cosa puede ser, puedes notar mejoría tanto en una como en otra, ¿no? Entonces, bueno. sí. exactamente. Sí. Nos queda la última, que es, ¿qué debería preguntarle una persona a un psicólogo antes de empezar terapia? Así como súper breve, intentando... ¿Cuál fue tu formación, tal vez? ¿Cuál es tu Mm, experiencia? ¿En sí. qué marco teórico trabajás? ¿Cuánto duran las sesiones? ¿Cada cuánto nos vamos a ver? Eh, Súper. ¿Cómo es el proceso? ¿Qué puedo esperar? Mm, Eh, Y yo, aparte de eso que está súper bien la síntesis, añadiría sí. de todo lo que quieras. O sea, cualquier cosa que tú sientas Mm, que tienes dudas, que tienes miedos, que tienes incertidumbre, que no sabes, que has oído, que has pensado, que sea. Al final también se crea el vínculo, ¿no? Con esa confianza y desde saber que no te vamos a juzgar, que, no sé, mm, sí, no hay preguntas sí. buenas o malas. Todos son Sí. preguntas. como decían Sí. en el cole, bueno, a mí me lo decían, no sé a vosotros. Sí, pucha, siento que no hay nada que agregar a lo que dijeron porque todo eso está súper bueno. Yo lo enfocaría simplemente el tema de la confianza, que yo creo mucho que un tratamiento psicológico es un proceso continuo de conocerse mutuamente.
de que uno conoce al terapeuta, el terapeuta conoce a la persona. Y en ese aspecto, claro, caben todas las preguntas posibles, ¿cierto? Y ahí obviamente yo hago como, solo por sintetizarlo, la diferencia entre lo que es administrativo, preguntas administrativas, de cositas que, lo que decía Sofi, ¿cierto? De las frecuencias, la duración, el valor incluso, ¿cierto? Que lo dejamos muy atrás de Ah, sí, repente. también. Nos olvidamos Sí, el valor. yo pensaba, y ¿qué es lo primero que le pregunta? A veces el valor es lo primero que se pregunta y de ahí se arma todo Sí. lo demás. No, Si yo creo trabajas con horas sociales o no. claro, no, yo creo que la buena práctica, si lo quiero resumir de alguna forma, es que haya siempre una relación de confianza y eso involucra que nos preguntemos todo lo posible, que nos conozcamos, que seamos muy transparentes y que todo eso nutra esta relación que es colaborativa finalmente. Sí, total. Qué bien, chicos, me encanta la verdad cómo ha acabado Mm. el vivo. O sea, no sé, me ha gustado mucho. Y darle las... Ay, que se me ha parado ahora, espero que vosotros me digáis. Que darle las gracias a Carlos por haberse animado a sumarse con nosotras y además Ujú, con todo el trabajo que tenía ya encima, que sabemos que, bueno, que gracias por haber sacado tiempecito para nosotras, para esto. ujú. No, Y nada, no sé si queréis añadir algo más para despedirnos. mire, yo agradecidísimo, muy conforme, muy satisfecho, la pasé bien conversando con ustedes, ya la veníamos pasando bien conversando en el WhatsApp y todo. Eh, y nada, gracias por la invitación, la oportunidad, y ojalá que se sigan dando instancias como esta, que yo creo que así de relajadito y así de disfrutable, se aprende un montón y cubrimos otras áreas también de nuestro campo Sí, que está siempre en y desarrollo. para nosotros también haber compartido como perspectivas, ¿no? Puntos de vista, Mm, esta charla. sí, Sí, Ojalá que teníamos... pueda servir mucho a quien lo vea y que cualquier pregunta que tengan, tienen nuestros Instagram, ¿no? Sofi, que es la que más Ujú, sabe de redes, creo yo, más que yo seguro, mm, que les queda, ¿no? O lo decimos. Bueno, si no en la descripción, cuando lo colguemos, pondremos el Instagram de cada uno. Y sí. nada, cualquier pregunta, pues estamos ahí a la Abierto. orden. ujú, Bueno, gracias, estuvo re lindo y a la vez también sí es súper emocionante como seguir compartiendo y abriendo estos espacios de reflexión, de escucha, de ujú, cuestionamiento también de las prácticas y que no son espacios cerrados, sino que realmente son, estamos brindando información que es necesario saber y problematizar y así que bueno, ya tendremos otras experiencias ujú, próximamente. ujú. Muchas gracias, chicos. Nos vemos. Gracias. Gracias, chicas. Chao. Gracias Que a estén los que muy han bien. estado también. Sí. Chao. Muchas gracias. Chao, que estén bien.